maravilloso testimonio, ¿verdad? El de Sara y Yasser. Y damos gracias a Dios por tanto como hace nuestro grupo. Bueno, vamos a meternos con la enseñanza. Fijaos que vamos dando pasos en esta línea de la historia de la salvación. Primero, la creación. Sin embargo, Dios que lo había hecho todo bueno, que lo ha hecho todo bueno, hay ese rechazo del hombre que es el pecado, pero Dios mantiene su promesa. Fijaos, siempre tenemos esta mesa aquí con la promesa y la mesa de la palabra, que la entronizamos el primer día. Dios elige a un pueblo concreto, y ese pueblo empieza por Abraham. Estuvimos viendo toda la historia de los patriarcas el día anterior. Aquí los tenemos a los patriarcas: Abraham, a Isaac, luego Jacob y José, que mantiene esa promesa por ese corazón grande y magnánimo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos entonces en esta línea de la historia? ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel? Pues que llega hasta Egipto y se queda en Egipto. Recordad que estaba en la tierra de Canaán, pero debido a que había habido una gran hambruna, vuelve de nuevo a Egipto. Había un faraón que les sonreía, un faraón que más o menos les apoyaba en aquel tiempo y podían vivir bien, podían vivir tranquilos, también bajo el amparo de José. Pero el tiempo iba pasando y las cosas no iban siendo siempre así, sino que un gran emperador, un gran faraón, el faraón Seti I, decide que tiene que dominar a todos los esclavos. Era una manera que se utilizaba normalmente, no que la cosa fuera normal, pero lo que se hacía es que se mataba a los niños pequeños, a los varones, con el fin de que ese pueblo no creciera. Y este fue pues el mandato de Seti I, este faraón, padre de Ramsés II. Las parteras, así nos lo dice en el libro del Éxodo, se encargaron pues de que esos niños no vivieran. Estamos en el año 1250 aproximadamente antes de Cristo. ¿Dónde se cuentan todos estos relatos? En el libro del Éxodo. También tenemos el libro de los Números, el Levítico y el Deuteronomio. Estos libros, junto con el Génesis, forman, como ya sabéis, el Pentateuco, que es la Torá para los judíos, la ley para los judíos. Fundamentalmente la historia de Moisés, sabéis que la tenemos en el libro del Éxodo. Aquí, entonces, encontramos a este nuevo proceso por el que les lleva Dios al pueblo de Israel. Esclavitud, éxodo y conquista. Vamos a ver 4 experiencias fuertes con las que nos podemos sentir identificados. Primero, la experiencia de la esclavitud. Segundo, la experiencia de la liberación. Tercera, la experiencia del desierto. Cuarta, la experiencia de la conquista. Y vamos a ver también textos fundamentales que van jalonando estas experiencias del pueblo de Israel. El primero, el texto de la vocación de Moisés, que está en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Os invito a que estos textos los podáis meditar. El segundo, el capítulo 12 del libro del Éxodo, donde viene la Pascua. El tercero de estos textos, el capítulo 15, ese canto que ya hemos cantado en el Ministerio de Alabanza, con el Ministerio de Alabanza, ese canto de victoria. Y cuarto, podríamos poner el texto del becerro de oro. Y quinto, podemos poner también en esa etapa de la conquista Josué capítulo 6, porque también nos vamos a meter con ese otro corpus de los libros de la Biblia. Los 5 primeros constituyen el Pentateuco, y a partir de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, constituye lo que es el corpus de los libros históricos. Estamos viendo muchas páginas de la Biblia, estamos viendo bastantes años de esa línea también de la historia, de esa historia de la salvación. Por tanto, vamos a ir a lo fundamental. Y Dios nos elige, ¿verdad? ¿Cuántas veces va a salir en este curso? Muchas veces. Dios nos elige y nos prepara.
nos va preparando. Y esto hizo con este gran caudillo, con este gran líder. Un líder que tiene tanta impronta en el Antiguo Testamento que vamos pasando y leyendo libros más allá, incluso de los libros históricos, y sigue habiendo esta vuelta a ese Moisés, a ese gran caudillo, a ese gran liberador, porque tanto les marcó Moisés y tanto les marcó este acontecimiento que hoy vamos a contar, que es el acontecimiento del Éxodo, de esa salida. Primera experiencia, por tanto, eran esclavos. Sí, en Egipto eran esclavos. La experiencia de la esclavitud, la realidad de la esclavitud a nivel histórico ha pasado, ¿verdad? Aunque sabemos que hay muchas maneras de esclavitud en nuestro mundo, pero en principio eso ha pasado. Recordamos cómo esclavizaban los romanos o cómo en realidad se ha esclavizado hasta hace muy poco a las personas. Incluso en el siglo XX ha habido esclavitud. Y uno dice, qué sensación ser esclavo. Si podemos ponernos un poquito ahí, como una persona cuando es esclava lucha como sea para liberarse de la esclavitud. Estar sometido, no tener libertad, estar sometido a otros, ver que tu familia no tiene una libertad, tus hijos, tus nietos. Y entonces, ¿cuál es nuestro futuro? ¿A dónde vamos? Y además este sometimiento, cuando uno es sometido, ¿qué ocurre cuando alguien es sometido, cuando somos sometidos? Que nuestra voluntad se encoge, que nuestra voluntad piensa que lo merece, que piensa que ese es nuestro mundo, que esa tiene que ser nuestra vida. Eso es lo que piensa un esclavo, que esa es la vida realmente que uno merece. Hasta que no levantas la cabeza, no levantas el vuelo y dices, no, tengo que luchar por la libertad. Nuestras esclavitudes, esta es la experiencia que hoy recreamos. En la antigüedad ya sabéis que ponían la cadena en los tobillos, ¿verdad? Y hacían y así impedían que los reos pues se escaparan. Aquí tenemos una cadena. ¿Quién puede romper esta cadena? No sé si hay por aquí algún hermano forzudo que quiera intentarlo, ¿eh? Yo desde luego ni la estiro. Si alguno quiere intentarlo, aquí tiene la cadena. Imposible romper la cadena. ¿Quién puede romper esa cadena? ¿Quién podía liberarnos? Y aquí está esa experiencia, porque el libro del Éxodo es una especie, de epopeya, es decir, de canto a Dios. En este caso la epopeya es un canto a los héroes, una proclamación, una exaltación del héroe. Y aquí es una proclamación continua de alegría al poder de Dios, que está en la misma entraña de este libro, que es el libro del Éxodo. El poder de Dios que ha estado grande con nosotros. El poder de Dios, hermanos, que ha estado grande con nosotros, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, que nos ha dado una conversión y que nos ha dado una vida nueva. Y cantamos y recordamos una y otra vez ese primer momento, no solamente de nuestro bautismo, que posiblemente la mayoría éramos niños y no lo recordamos, sino de ese primer momento de conversión o de fusión en el Espíritu. Es en realidad con el pueblo de Israel esta enseñanza una ocasión para exultar. Ni siquiera doy gracias a Dios, sino para cantar de júbilo ante esta grandeza de Dios. Y así está elaborado, está contado el libro del Éxodo. Moisés es salvado de las aguas, cogido por su madre, puesto, así nos cuenta este relato, en un cesto en el río Nilo, y llega hasta la corte del faraón. Allí es la hija del faraón quien recoge al niño, quien le adopta, quien le cría como si fuera un príncipe. Lo tenía todo Moisés, lo tenía todo. No nos dice que no fuera querido Moisés en aquel ambiente. Y sin embargo, Dios nos elige y nos va sacando de nosotros mismos. Nos va dando la luz para salir de nosotros mismos. Él hizo algo, supo, de alguna manera cuando vio a aquel israelita que estaba siendo golpeado por el egipcio, algo sintió como para
levantarse, luchar frente a ese egipcio hasta vencerlo. ¿Entendió quizá que era israelita? ¿Se acercarían María y Aarón, sus hermanos? ¿Le contarían lo que era? ¿Qué hizo Moisés? ¿Luchó frente a Egipto? No, se marchó al desierto. Así nos dice el relato del Éxodo. Salió huyendo al desierto y cambió de vida totalmente. Cambió de vida, hermanos. Y en ese momento, de ser un príncipe, poco a poco se fue convirtiendo en un pastor de ovejas. Pero era libre, era libre. Sin embargo, su pueblo estaba en la esclavitud. Se casa con Séfora y vive una vida cotidiana, normal, sencilla, hasta que Dios sale a su paso. El Dios inmanente y trascendente del que nos habla el relato del Éxodo del capítulo 3, donde Dios se revela a Moisés, y aquí empieza una amistad profundísima que va a ir creciendo entre Dios y Moisés. Fijaos lo que nos dice este relato que tantas veces habéis escuchado. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Tras su mando por el desierto llegó al Horeb, el monte de Dios. Los montes son los lugares donde se realiza la transfiguración, donde se realizan los momentos de mayor presencia de Dios. Son lugares teofánicos. Y allí se le apareció el ángel del Señor como una llama que ardía en medio de una zarza. Un hecho extraordinario, un hecho misterioso, un hecho que rompía con la vida sencilla de Moisés. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebuseos y jebeos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Moisés tiene que descalzarse para escuchar a Dios. Cuando en nuestra vida Dios entra como lo que es ese Dios que nos desborda una vez más, ese Dios misterioso, no podemos sino acercarnos a Él, pedirle a Él desde esta actitud de descalzarnos, de saber que estamos ante el Dios Santo, ante el Dios poderoso. Y entonces, en esta experiencia extraordinaria, Dios le envía. Y Moisés empieza a dudar. ¿Y cómo no? ¿No dudaríais vosotros? ¿No dudaríais vosotros? Le está pidiendo Dios que vuelva a Egipto, de donde había salido, de donde ya no era querido, de donde era perseguido, que vuelva a Egipto. Y empiezan los miedos de Moisés. Señor, que no sé hablar. No te preocupes, yo te daré a Aarón, tu hermano, que hablará por ti. Señor, ¿cómo voy a ir yo a Egipto? ¿Cómo me van a hacer caso? No te preocupes, te voy a dar un cayado, y este cayado te va a dar la autoridad. Y así Moisés, poco a poco, va cayendo de rodillas. Se había descalzado, pero no había caído de rodillas ante el Dios Santo que ardía en la zarza. Y poco a poco va cayendo de rodillas hasta entregarse y hasta decirle:
aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Voy. Me recuerda esto, hermanos, a la historia de un santo del siglo IV y V, San Patricio. San Patricio había nacido en Britania y era un hombre con una vida acomodada, y sin embargo un día salvajemente entran en su casa cuando se habían ido sus padres, era hijo único, se le llevan y le esclavizan, se le llevan a la actualmente Irlanda, y allí le esclavizan durante 8 años. Está en una casa sirviendo, logra escaparse con una verdadera odisea, y en ese momento de la esclavitud tiene un encuentro profundo con Dios, vuelve a su casa, vuelve a Britania, y cuando está en Britania, Dios le llama para ser sacerdote y le dice que vuelva a Irlanda a evangelizar. Y vuelve a evangelizar y ama a los irlandeses hasta entregarse totalmente y ser un anciano que defiende y ama a aquellas personas. Moisés vuelve a liberar a su pueblo. Iría con miedo, apoyado en Aarón, apoyado en el cayado. ¿En qué se apoyaba Moisés? Y se presenta al faraón. El faraón con mayúscula, tal como pone el autor sagrado en el libro del Éxodo, está indicando la soberbia más absoluta, el poder. Y se presenta ante el poderoso para los hombres. Y el faraón, dice la expresión del Éxodo, es de dura cerviz. Esta expresión después se va a utilizar posteriormente para el pueblo de Israel. De dura cerviz. El faraón no deja, claro está, dejar al pueblo de Israel. ¿Quién es este que ahora viene? Aquí yo, el faraón, que me va a contar a mí, vaya a dejar al pueblo. Serían muchos los pueblos que estaban esclavizados. El pueblo de Israel sería uno más. Pero no iba el faraón a dejar salir al pueblo. Y en este contexto de la dura cerviz hay que entender las plagas. A partir de ahí, del capítulo 3, una vez que se presenta al faraón y hasta el capítulo 11, está el relato de las 10 plagas. Ya sabéis, las plagas de las langostas, las plagas de los mosquitos, las plagas del río que se transforma en sangre. Es una manera de explicar que en realidad el pecado trae sus consecuencias, que el pecado trae consigo la destrucción del hombre. Esto es lo que quiere decir, en el fondo, el relato. Porque esto es así, ¿verdad? ¿Qué trae el pecado? La destrucción hasta que al final llega la muerte. Es el sentido de esa última plaga, la de el ángel de la muerte. Y así nos metemos en realidad, a pesar de que es el ángel de la muerte, en el capítulo 12, ese relato de la Pascua, del Cordero Pascual. La Pascua en realidad era una fiesta propia de los judíos. Antes de esto, una fiesta basada en la agricultura, que después se convierte en esta fiesta del paso, del acontecimiento liberador, de Dios que pasa y pasa por sus elegidos sin que a estos les pueda llegar la muerte. Los israelitas son liberados, matan el cordero, cogen esa sangre del cordero que está anticipando la sangre del cordero que es Cristo, ponen esa sangre y sellan las puertas, y el ángel de la muerte no pasa, sino solo para los primogénitos de Egipto. Es sobrecogedor este relato. Imaginemos el paso de la muerte como es el paso del pecado y el paso de las consecuencias del pecado. Nos podemos imaginar y hacer, digamos, un traslado de este texto
a tantos espacios de pecado. ¿Qué queda después de una batalla, de una guerra? Parece que es este ángel de la muerte, estas consecuencias del pecado. ¿Qué queda después de las juergas más exageradas que llevan a qué? A ver, a veces a los chicos, a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, envueltos en qué. Y vemos estos espacios de muerte muchas veces, hermanos, muchas veces. El faraón decide dejar libre a los israelitas. ¿Cuál sería la sensación del pueblo de Israel cuando siente esta libertad para ya dejar la esclavitud, como nosotros sentimos cuando somos liberados en Cristo? Y nuestro espíritu se eleva y nuestro espíritu siente que ha nacido para ser libre. ¿Qué sentirían dejando detrás a Egipto y mirando hacia la tierra prometida? ¿Cómo iría el pueblo de Israel? Pero el faraón, como ya sabéis, se arrepiente y vuelve a por el pueblo. Y entonces me traeré tiendas, ¿no? Y entonces, fijaos la situación, ¿no?, en la que se encuentra el pueblo de Israel. Por una parte viene el faraón con sus carros y caballos. Nos dice el relato de esta manera, ya digo un poco así en plan epopeya. Viene con sus carros y caballos y dice: una columna de fuego impidió que siguieran hacia adelante. Moisés contemplaría allí al faraón y a esa columna de fuego y miraba al pueblo de Israel. ¿Cómo librarse entonces? ¿Dónde había camino para librarse? ¿Qué hizo entonces Moisés? Levantó aquel bastón que Dios le había dado, por la autoridad que Dios le había dado. ¿Y qué hizo? Creyó en confianza, en la oscuridad, en lo que era imposible humanamente, sin saber posiblemente lo que iba a suceder. ¿Sabía realmente lo que iba a suceder Moisés? ¿O levantó el cayado diciendo: actúa tú, Dios Todopoderoso, que me has elegido y que has elegido a este pueblo, un pueblo que es tuyo? Y entonces, así lo canta el libro del Éxodo, se abren las aguas a derecha e izquierda, pudiendo pasar el pueblo de Israel. Cuando va a pasar el faraón con sus carros, vuelven las aguas de nuevo a su lugar. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Fijaos, el capítulo 15, cantaré al Señor por la gloria de su victoria. Caballos y jinetes precipitó en el mar. Mi fuerza y mi refugio es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo le alabaré al Dios de mis padres. Yo lo ensalzaré. Él es un fuerte guerrero. Su nombre es el Señor. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios.
sé, hermanos, si os habéis encontrado a veces en esta situación, ¿no? En esta situación de parecer que por todas partes te pillan y de que no hay salida humanamente. Y uno dice, Señor, levanto el callado porque tú me has elegido y abre las aguas por donde quieras en mi vida. Abre las aguas por donde tú quieras. Y Él, hermanos, no nos falla nunca, porque suya es la victoria, porque Él es nuestro guerrero, el que va por delante. Como nos decían Sara y Aser, no estaban solos, no estamos solos, no luchamos nosotros en primer lugar, no somos los capitanes de este ejército. Dios es nuestro guerrero y va por delante. ¿Y quién puede vencer a Dios? ¿Qué gobierno? ¿Qué potestad? ¿Qué guerra? ¿Qué situación? ¿Quién puede? ¿Quién podrá con nosotros? Dice San Pablo, ¿quién podrá? Que nada en esta vida ni en este mundo, pase lo que pase, te arrebate la fuerza que nos da nuestro Señor. Que nada puede arrebatártela, porque tuya es la victoria. Aharay es el grito de quien va por delante, y Aharay es el grito del guerrero. Hermanos, somos guerreros en Cristo, y somos guerreros porque Él lucha primero, va por delante siempre de nosotros. Y el pueblo de Israel, en esta conciencia de que habían sido liberados, que no olvidarán nunca, van entonces al desierto. La península de Sinaí es una península triangular. El Mar Rojo, que es el mar por el que pasaron los israelitas, es un mar que rodea la península y en forma de tira alargada continúa. Si los israelitas pasaron cerca, viendo a la península de Sinaí, más bien de frente, cuando está el inicio del mar, ellos acabaron en la orilla de la zona no norte de la península Sinaí, sino de la que bordea, porque había dos caminos, un camino corto, que es el camino del norte, por donde iban las caravanas, y sin embargo ese camino más largo que hacía y que rodeaba, lo que hacían era rodear la península, que está de forma triangular. Fueron por el camino largo. 40 años, que ya sabéis que sigue teniendo un carácter simbólico, pero debieron ser muchos los años que estuvieron caminando por el desierto. Y empezaron a caminar, y cuando empezaron a caminar, dijeron, vamos a volvernos a Egipto, a comer los ajos y las cebollas de Egipto, porque aquí no podemos comer, aquí estamos con el sol y en el desierto y no tenemos casa y nos hemos convertido en un pueblo nómada. Al fin y al cabo, allí, cuando éramos esclavos, teníamos nuestra choza. Y empezaron a dudar de Dios. Moisés sostiene a ese pueblo con una fuerza, la fuerza de un gran caudillo, sostiene a ese pueblo. Los que son servidores sentirán muchas veces esto, o los que tienen que liderar grupos o llevar misiones, tienen que sostener al pueblo. Y entonces Dios les da cosas maravillosas en medio del desierto, porque les da algo mejor que no saben entender. Primero, les da el agua que emana de la roca, que podemos entenderlo como el espíritu que ya se estaba anticipando en medio de nuestros desiertos. Porque en nuestros desiertos, ¿qué nos queda? ¿A qué nos agarramos? Porque decimos al Señor, cuando ya ha pasado la época de la consolación, cuando ya ha pasado esos momentos en los que ya no se nos conceden esos caramelos por parte de Dios y pasamos nuestros desiertos a nivel espiritual, esos desiertos, hermanos, ¿a qué nos agarramos entonces? Y ahí tenemos
lo que Dios nos da, el Espíritu Santo, el maná, ese pan sin cuerpo que ellos tampoco supieron valorar. ¿Qué significa este pan sin cuerpo? La Eucaristía en medio de nuestros desiertos. ¿A qué nos vamos a agarrar cuando no sentimos la presencia de Dios? El maná, la ley, para saber lo que está bien y lo que no. ¿Dónde está la verdad y dónde está la mentira? Porque en medio del desierto podemos dudar, podemos tener la tentación de echarnos para atrás, podemos tener la tentación que tuvieron, como viene en el capítulo 32 los israelitas, la tentación de hacer un ídolo. ¿Por qué? Porque a Dios no lo veían. Había pasado ya esta experiencia maravillosa del Éxodo, del acontecimiento de la liberación, y entonces a Dios no lo veían. Con sus ojos no veían, querían algo de ver con sus ojos. Y aunque habían visto maravillas, dudaban. Como nos pasa muchas veces a nosotros, que vemos las maravillas de Dios, pero dudamos muchas veces, a pesar de ver estas maravillas de Dios en nosotros, cuando vamos en el desierto. Y entonces se hacen, como ya sabéis, un becerro de oro, mientras que Moisés está en el monte Sinaí, acogiendo la ley, acogiendo los 10 mandamientos, para regalárselos al pueblo. Pueblo de dura cerviz, vuelve a repetir una y otra vez Moisés. Pero Dios les perdona, les vuelve a reconducir continuamente a través del desierto, hasta que llegan a esas puertas de la tierra prometida. Nos dice el relato del Éxodo que Moisés no entra en la tierra. ¿Cuál es, Dios mío, la visión de un gran líder? ¿Cuál es la visión de un gran líder? ¿Cómo debe de ser el estilo de un gran líder? Como lo fue Moisés. ¿Por qué Moisés fue un gran líder? ¿Porque abrió las aguas? ¿Por eso fue un gran líder? No. Fue un gran líder porque supo pasar horas y horas en la tienda del encuentro. Tanto es así que su rostro se transfiguraba cuando salía de la tienda, porque estaba anclado en Dios y no en él. Fue un gran líder porque siguió confiando en Dios, aunque veía una y otra vez los pecados del pueblo, porque no desfalleció y siguió siendo fiel a esa misión, porque no pudo olvidarse del Dios trascendente que se le manifestó en aquella zarza que ardía sin consumirse. Fue un gran líder porque supo preparar a otro gran líder que fue Josué, porque no se creyó un líder único, como si él pudiese vivir siempre o fuese el mejor de los líderes. Supo preparar a Josué, que no era su hijo, porque no miró para sí, sino miró lo que convenía a ese pueblo. Y fue un gran líder, hermanos, porque supo aceptar la misión que Dios le daba, y tal como se la daba, cómo y cuándo se la daba. Porque cómo no le pidió a Dios: déjame entrar en la tierra prometida por la que he estado luchando toda mi vida, esa tierra que emana leche y miel. Pero en un desprendimiento y en un rendirse totalmente a la voluntad de Dios, se quedó solo mirando aquella tierra. El desprendimiento es la característica de un gran líder. Y así será Josué quien lleve adelante a ese pueblo. Pero la tierra prometida estaba ya conquistada. Allí había pueblos. El que más destaca
La Biblia es el de los filisteos, que decía que eran grandes gigantes aquellos hombres y que tenían unas armas poderosas, eran muy temidos. La gran epopeya, junto con la que os he comentado del Éxodo, es ese capítulo 6 del libro de Josué, donde habla que las trompetas lograron derrumbar las murallas de Jericó. Esas murallas inaccesibles, esos enemigos imposibles, esos enemigos temidos. Y así, poco a poco, hermanos, va entrando el pueblo de Israel en la tierra prometida. Yo me he traído unas cuantas murallas. No sé si son las de Jericó, pero... ¿Cuáles son tus murallas, hermano? En este momento. Las murallas de los miedos que te impiden y te paralizan para tener la fuerza que tuvo Moisés para seguir a Jesús, para seguir a nuestro Señor. No una fuerza pequeñita del que se arrastra, sino la valentía del que tira para adelante y del que coge el cayado si Dios se lo pide para ser líder. Si Dios te lo pide. El miedo te paraliza. ¿Qué te paraliza? La duda, la enfermedad, la edad, las circunstancias. ¿El qué dirán? ¿El sentido del ridículo? ¿Tu falta de fe? Pon nombre a tus murallas, porque como no las ponemos, no pensamos que estamos amurallados. El aislamiento, por tus heridas. Esto hace el Señor con tus murallas, porque no son las murallas de Jericó más grandes que las tuyas. Y Dios puede con las murallas, con todas las murallas, para hacer de nosotros esa obra maravillosa y para seguir labrando con hilo de oro su historia de salvación. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas
Dios me hizo libre, Él venció a la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció a la muerte por mí, libre soy. Dios destruyó, libre soy, Dios me hizo libre, Él venció a la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Me has hecho libre, Dios me hizo